tal, queridos amigos y seguidores de Americano Media? Qué bueno que están con nosotros una vez más, acompañándonos en Así está el mundo. Yo soy Lourdes Jubieta, sean todos bienvenidos. Gran saludo a la audiencia queridísima de Americano Media, todo el equipo, productores, técnicos, trabajando para sacar adelante nuestra programación completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, para toda la Unión Americana y para el mundo. A través de nuestra aplicación, que los invito a que la bajen, esa aplicación Americano Media, en sus teléfonos, en sus tabletas, para que no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de la programación de Americano, que comienza bien tempranito, con Buenos Días Americano. Ahí está Nelson Rubio, Yoli Cuello, Gaby Peroso, todo un pool de extraordinarios periodistas para llevarles a ustedes opinión, análisis, entrevista, información, y ustedes pues tengan toda su jornada pues bien informados y además puedan participar, porque la intención es que esto sea interactivo, que ustedes también participen en Americano, y lo pueden hacer como a través de nuestras redes sociales, bien fácil. Ahí estamos en Twitter, estamos en Getter. Saludos a todos los que están conectados por esa red social Getter. En YouTube, besos gigantes a toda la gente en YouTube que está conectada con Americano, que siempre nos siguen. Gracias, gracias, gracias. Por supuesto, estamos en todas esas plataformas digitales que a lo mejor ustedes las tienen en su teléfono, en sus televisores toditas, y en sus teléfonos también. Pero en sus televisores, y ustedes dicen, ya va, ¿dónde es que está Americano? Mira, está en Roku, está en Pluto, está en Apple, está en Amazon. Pero como siempre les digo, lo mejor de lo mejor es que bajen la aplicación de Americano, que también la pueden bajar en sus televisores. Bueno, hoy estamos no full, requete full de informaciones, y por supuesto lo vamos a compartir con ustedes, y vamos a comenzar ya, muchachos, a mi director, a Cristian, a todo el equipo. Vamos a comenzar rápidamente porque hay elecciones en la Florida. Ya vamos a conversar en breve con el vocero del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Hay unas denuncias por allí que también quiero que nos aclare el vocero de Miami-Dade, pero hay elecciones en la Florida. Hoy se están determinando importantes aspiraciones políticas, ¿no? Tanto el Congreso Federal, tenemos primarias, tenemos en algunos condados tenemos elecciones para comisionados. En fin, vamos a estar hablando sobre eso. Pero vamos a comenzar, si ustedes, mis queridos amigos oyentes y seguidores, a bien pues acompañarnos. Recuerden que la semana pasada, para entrar rápidamente en materia, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que criticó duramente las políticas de seguridad de México, ¿no? Nuestro vecino del sur. Y dijo que Ken Salazar, el embajador, dijo que esa falta de seguridad iba a afectar las inversiones de Estados Unidos en México y también de otros países. Bueno, esas palabras no le cayeron para nada bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos un reportaje sobre la respuesta que le dio el presidente de México al embajador de los Estados Unidos en México. Vamos a escuchar. Se informa sobre El presidente de México defiende su política de seguridad. El mandatario respondió a las advertencias del embajador estadounidense Ken Salazar, que el jueves aseguró que la escalada de ataques del narcotráfico, principalmente en 5 estados del país, enfría las inversiones extranjeras. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados. No. Salazar manifestó preocupación por los atentados que dejaron una docena de muertos y comercios quemados. Washington emitió alertas de seguridad para los empleados de sus consulados en las zonas afectadas. López Obrador insistió en que las acciones de la semana pasada obedecen a un despliegue de propaganda de los criminales ante los golpes que les han asestado las autoridades.
El mandatario sostiene que su plan favorece las operaciones de inteligencia antes que la guerra, a la que atribuye la violencia que ha dejado unos 340,000 muertos desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas. También acusó a sus adversarios de intentar crear una falsa percepción de que el país se está incendiando y aseguró que sigue sin viajar en autos blindados o con escoltas. Según un informe presentado en la conferencia presidencial, los delitos comunes se redujeron más del 30% desde que inició el gobierno de López Obrador en diciembre de 2018, mientras que el homicidio doloso bajó un 12,8%. Lo otro Bueno, evidentemente esas son las cifras oficiales del gobierno de López Obrador, ¿no? Yo siempre digo que si nos vamos por las cifras oficiales, eso es periodismo oficialista, ¿no? Eso es lo que dijo el ministro, lo que dijo el departamento tal. ¿Qué van a decir ellos? Véanse es a las cifras que hacen las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, por citar algunas, sobre la realidad del AMPA, de la violencia y de cómo México está sumido en el narcotráfico y en la corrupción. No lo dice Lourdes Jubieta, no lo dice Americano. Han puesto preso nada más y nada menos que al ex procurador general de México por el asesinato, la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, un hecho que ocurrió en el 2014. Es esa tragedia, el caso de Ayotzinapa. Vamos a escuchar este reportaje. Continuar con esta investigación hasta detener a todos. Arrestan en México al responsable de las investigaciones por la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. El exprocurador general Jesús Murillo Caram fue detenido el viernes en su casa en un exclusivo barrio de Ciudad de México, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Murillo Caram no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, según la presidencia. Fue procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y figura clave del Partido Revolucionario Institucional. Es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas. El PRI, que gobernó México por 70 años, aseguró que la detención responde más a un tema político que de justicia. La defensa de los familiares de los 43 consideró la detención un paso importante, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exfuncionario. La captura se produjo horas después del posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un crimen de Estado. Dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. La justicia mexicana también ordenó la detención de 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados. Su rango y actividad actual no fueron precisados. La desaparición de los jóvenes se produjo en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, Guerrero, para tomar el control de autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas. Según las investigaciones, los jóvenes fueron capturados por policías locales coludidos con el cártel de las drogas Guerreros Unidos, señalados de asesinarlos y de incinerar los cuerpos. El reciente documento asegura que militares y funcionarios, por sus acciones, omisiones o participación, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes y 6 personas más a manos del cártel. Los familiares someterán el informe a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esa es la situación en México. Por cierto, que hay una caravana que se está armando en Tapachula. En breve vamos a conversar de eso, pero vamos a identificar a Americano porque tenemos elecciones. El día de mañana llega el gran día de elecciones primarias en la Florida y en otros estados. Al regreso vamos a tener al jefe del Departamento de Elecciones contándonos cómo van esas votaciones, el voto por correo, el voto adelantado. Ya venimos. Americano Media, gracias por acompañarnos. Yo soy Lourdes Jubieta. Recuerden bajar nuestra aplicación Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo y preparada pues para todos ustedes. Bien, les decía que este martes es gran martes.
Super Martes, Super Tuesday. Tenemos elecciones en distintas zonas del país, pero en la Florida hay elecciones y queríamos conversar con el vocero del Departamento de Elecciones precisamente, pero del condado Miami-Dade, Roberto Rodríguez. Roberto nos acompaña a esta hora para contarnos cómo va el proceso. Ya ha votado muchísima gente, tenemos entendido que hay una participación más o menos importante, aunque nunca es suficiente. Estas primarias siempre, no sé por qué la gente no se motiva tanto a votar. Bienvenido, Roberto, qué bueno saludarte, bienvenido Americano. Gracias por tenerme. Buenos días, Lourdes. Cuéntanos cómo va la participación, qué cifras se mantienen o qué han recibido ustedes en boletas ausentes, en voto anticipado. Cuéntanos. Hasta este momento estamos hablando que tenemos como un poquito más de un 12% de la población que ha votado, que se ve un poquito bajo comparado a otras elecciones primarias de medio término, pero seguimos marchando porque todavía los votantes que tienen boleta de voto por correo en sus manos tienen tiempo de entregarlo. Igual, está mañana, el mismo día de la elección, que los votantes pueden votar presencialmente en su recinto asignado. Ojalá que mañana se vea y se salgan los votantes a salir, que esa es su última oportunidad de que su voz se oiga para estas elecciones primarias. Roberto, uno puede desmenuzar un poquito esa información, si han votado más demócratas, si han votado más independientes, si han votado más republicanos. Esas cifras se pueden manejar y ¿de qué números estamos hablando? Cuando hablamos de 12%, presencialmente, por ejemplo, ¿cuántas personas han ido a votar? Presencialmente estamos hablando que cuando terminó el voto anticipado ayer mismo, el domingo, votaron más en totalidad, las 2 semanas, más de 50,000 votantes. Estamos hablando de 50,500 votantes que votaron anticipadamente. ¿Y boletas ausentes? Esos números van a seguir incrementando hasta mañana que entren, pero hasta este momento han votado por correo 136,222 personas. O sea que sigue siendo el voto por correo como preferido, ¿no? En el condado Miami-Dade, por lo que estoy viendo, digo. Es que el doble del voto presencial adelantado. Correcto, para estas elecciones. Lo interesante es que para las elecciones de noviembre del 2020 presidencial eran casi parejos, eran casi 500,000 votantes que votaron por correo y casi 500,000 que votaron anticipadamente. Eso es una diferencia para estas elecciones primarias. Pero es normal, se ve que es el mismo tipo de patrón que se sigue con las otras elecciones primarias. 12% es triste, ¿no? Que solamente un 12% elija lo que van a hacer en algunos casos los candidatos y en otros los cargos ya definitivos, porque se están dirimiendo varias cosas en estas votaciones. Pero te pregunto, ¿por partidos quiénes más están votando? Por partido estamos hablando, también se tiene que uno recordar, en el condado de Miami-Dade hay 1.5 millones de votantes. Hay más demócratas inscritos aquí en el condado de Miami-Dade comparado a republicanos y sin partido afiliado. Estamos hablando casi 600,000 votantes que son demócratas, más de 425,000 que son republicanos y casi 500,000 que son sin partido afiliado. Pero para estas elecciones primarias que ya están tomando lugar ahora, lo que han votado total, en lo que es demócrata, casi han votado 90,000 demócratas. En lo que es republicano, más de 66,000 y sin partido afiliado, casi 30,000 votantes. Increíble la cantidad como ha crecido también el voto independiente, ¿verdad? Ha aumentado mucho el voto independiente y sin afiliación política, me refiero. Sí, es verdad. Muchas personas se están escogiendo cambiar para sin partido afiliado. Es importante, muchas personas, si es la razón que no están saliendo a votar porque piensan que es una elección partidista, no es el caso. Lo que estaba diciendo es verdad. Hay muchos cargos locales que son muy importantes. Estamos hablando de los comisionados del condado. Jueces. Jueces. Cosas que te afecta tu vida diaria. Así es. Y si uno piensa que van a seguir y votar para esa persona en noviembre, puede ser que esa persona ya sale elegido mañana mismo. No esperen a noviembre. La elección de mañana es tan importante como la de noviembre. Correctamente, y es importante hacer esa aclaratoria porque muchas personas que no tienen afiliación partidista, como es mi caso, que soy independiente, pues evidentemente no votas en la primaria de los partidos, pero sí puedes elegir tus jueces, tus comisionados, tus representantes a la junta escolar, y eso es muy, muy importante porque es el día a día de cualquier ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros, ¿verdad, Roberto? Ahora, sí, no es correcto. Te quería hacer una pregunta. Tengo unas denuncias, boletas ausentes que le han llegado a personas que no son ciudadanos en Sweetwater. ¿Has sabido algo de eso? No, y si hay alguien que sabe de algo así, lo importante es que se lo llame a la Fiscalía del Condado, o si no, el gobernador creó este último año la oficina de fraude electoral, también llámalo a ellos. Esas son las diferentes opciones que tienen los votantes. Si alguien oye de eso, es importante que lo manden a las fuerzas investigatorias, porque nosotros como departamento no tenemos ese poder por la ley estatal. Ok, gente, aquí te están escribiendo los oyentes, gente que recibió boletas ausentes sin pedirlas.
Eso no es el caso. La única manera que un votante recibe su boleta de voto por correo es porque la persona lo pidió. Además, la ley cambió y para pedir una boleta de voto por correo, un votante tiene que dar los últimos 4 números de seguro social o si no, el número de licencia de conducir. Sin esa información no se le puede llevar una boleta de voto por correo al votante. Si acaso una persona lo pidió por 2 años, no se recordó que lo hizo por 2 años, pero ese es el caso. Las boletas solamente se le envían a la persona que lo pidieron. Y una vez que lo pides, ¿sirve para 2 votaciones? ¿Es lo que estás hablando de los 2 años? Sí, cambió la ley recientemente y en vez de cada 2 elecciones generales, que serían 4 años, cambió a una elección general. Que significa, después de este año, todos esos pedidos, las personas que pidieron la boleta de voto por correo, se va a expirar y esa persona lo tienen que renovar para el 1 de enero. Roberto, una pregunta más también que te hacen los oyentes. Participación de candidatos políticos entrando al departamento de elecciones, que si eso es legal, que si eso es correcto, ver a funcionarios electos entrando y saliendo fuera de hora del departamento de elecciones. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Bueno, el departamento siempre está abierto para los votantes. Si un candidato tiene preguntas para nosotros, cómo maniobrar. Ahora, lo que están hablando de centros de votación anticipada, sí, en lo que es un centro de votación anticipado, los mismos recintos del día electoral no pueden estar haciendo campaña adentro de 150 pies. Ahora, también hemos visto fotos que las personas están mandando, pero la cosa es, eso fue fuera del horario de que está abierto los sitios. Eso es importante. Durante las horas que están abiertos, nadie puede hacer campaña adentro de los 150 pies. Y eso es para darle paz a los votantes, poder entrar y tener en mente por quién quiere votar para que no tenga ninguna molestia. Bueno, Super Tuesday, mañana martes hay elecciones en todo el estado de la Florida. Estamos conversando con Roberto, Roberto Rodríguez, vocero del Departamento de Elecciones Condado Miami-Dade. Yo creo, Roberto, que no nos queda sino que convocar a la gente a participar. No puede ser que un 12% solamente salga a votar en una... Como dije, estas elecciones de mañana, el 23 de agosto, son tan de boleta de voto por correo. Solamente tiene 2 opciones. Es venir al departamento que está en el Doral a entregarlo ahí, hoy de 8 a 5, o en el Downtown, el Stephen P. Clark Center, el edificio del gobierno en Downtown, también de 8 a 5. Y mañana, el mismo día de la elección, son los mismos sitios que pueden dejar la boleta de voto por correo y van a estar abiertos hasta las 7. Lo que es votar en su recinto, solamente pueden entregar su boleta y lo van a descartar porque pueden votar en persona en su recinto. Ellos no pueden colectar la boleta de voto por correo mañana en su recinto. Es muy importante tener eso en mente. O sea que básicamente el llamado a la convocatoria es a salir a votar mañana martes. Si usted todavía tiene su boleta ausente, llevarla al Departamento de Elecciones allí en el Doral, que es uno de los lugares donde lo puede hacer. Y finalmente salir a votar día de las elecciones en el recinto que le toca, no el que a usted más le guste, en el que le vaya a quedar más cómodo, sino en el que usted está inscrito para votar. Mañana es el día de elecciones. Por favor, participe. Roberto, vas a tener por delante un día fuerte de trabajo. Te agradecemos muchísimo por atendernos hoy. Aquí listo, siempre a la orden. Gracias por tenerme. Gracias. Roberto Rodríguez, él es vocero del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Y queridos amigos y seguidores de Americano, quiero conectarme rápidamente, como les decía antes. Hay una caravana que está lista, una nueva caravana que podría, entiendo que salir hoy mismo desde Tamaulipas hacia los Estados Unidos. Hay una cifra que estoy, por cierto, por confirmarles a ustedes del número de inmigrantes sin papeles que han entrado a los Estados Unidos desde que Joe Biden es presidente. Esa cifra la estoy tratando de confirmar porque es verdaderamente alarmante, ¿no? Pero el hecho es que hay una nueva caravana de migrantes que podría partir desde el sur de México hacia Estados Unidos tan pronto como hoy mismo. Y para hablar de ese tema tengo en línea al periodista Juan Manuel Blanco desde Tapachula. Bienvenido, Juan Manuel. Te saluda Lourdes Jubieta de Americano. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Sí, como tú bien comentas, ha salido una nueva caravana. A esta ocasión no tan numerosa, pero sí lleva a personas de Venezuela, República Dominicana, Colombia, y principalmente centroamericanos de Honduras, Salvador, Guatemala, Venezuela. Son los países que ya ha salido esta caravana con destino a los Estados Unidos. La población que viaja en pues en este nuevo movimiento, pues son personas sin documentos que van pues en busca de su regularización migratoria en alguna oficina de México.
porque en Tapachula no han podido hacerlo porque no quieren ingresar a un protocolo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es el primer registro para poder solicitar la visa humanitaria que les permita poder transitar de manera legal hacia territorio nacional, llegar a la frontera y poder cruzar ya sea de manera irregular el río Bravo o entregarse a las autoridades norteamericanas. Juan Manuel, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Aproximadamente 300, te decía, no es tan numerosa esta caravana, pero sí, pues llevan núcleos familiares, especialmente niños, mujeres y mayoritariamente hombres. Bueno, Juan Manuel, iniciaron ese camino ya de una vez porque habían intentado hacerlo ayer y no habían podido, ¿correcto? Sí, así es, desde el sábado por la tarde intentaron salir, pero no tuvieron pues mucha afluencia de personas. Hoy lo han hecho, la cita era a las 8 de la mañana, pero salieron hasta las 10 de la mañana porque no hay mucha población migrante que quiera caminar, arriesgarse a esas altas temperaturas que tenemos en Tapachula, en el sur de México, y sobre todo pues exponer a su familia. Bueno, pues te agradezco mucho la información. El periodista Juan Manuel Blanco desde Tapachula, nueva caravana de migrantes ha partido desde el sur de México hacia los Estados Unidos. Gracias, Juan Manuel. Nosotros vamos a hacer brevemente una pausa en Americano y al regreso vamos a estar hablando sobre la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Se ha enfriado el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, tanto de viviendas como comercial. Entendemos que esa es la información. Estamos hablando de un 6% aproximadamente de caída en el mes de julio en los precios de las viviendas a nivel nacional. Tenemos también otra información del 50%. En la Florida, ventas de viviendas se desplomaron más del 50% en julio en Miami-Dade. Y hay varias razones para eso. Al regreso un experto nos va a contar qué está pasando a nivel inmobiliario en el país. Después de aquellos precios altísimos, ahora pues esos precios están bajando. Ya venimos. Para ustedes de último minuto, y es que renunció el doctor Anthony Fauci a su cargo como asesor médico de la Casa Blanca y en el Instituto Nacional de Salud. Él había dicho que posiblemente se iba a ir de ese cargo, dejar ese cargo en el año 2024, pero en definitiva, este epidemiólogo, jefe de Estados Unidos y una cara muy visible de la respuesta al país durante la pandemia del COVID-19, pues ha decidido retirarse antes de tiempo. Así que hace un mes, recordemos que él sufrió un rebrote de síntomas por el COVID. Había estado tomando ese medicamento Paxlovid y había estado hace un mes algo delicado de salud con el tema. Según Bloomberg, ese principal asesor médico, además del presidente Joe Biden, pues había estado teniendo dificultades de salud con el tema. Bueno, pues entonces, confirmándoles que a su cargo Anthony Fauci como asesor médico de la Casa Blanca y del Instituto Nacional de Salud. Bien, les había dicho antes del corte que íbamos a hablar sobre los precios de las propiedades en los Estados Unidos. Tenemos unas cifras que nos indican, mis queridos amigos oyentes, que en algunos condados en los Estados Unidos, y hablemos de la Florida, por ejemplo, según The Real Deal, que es un portal inmobiliarios, el condado de Broward, por ejemplo, se vio afectado en ventas de viviendas unifamiliares porque su precio había aumentado hasta un 21%, y los condominios también habían tenido algunos aumentos, pero en el caso de Miami-Dade ha habido una caída en ventas hasta el 53%, siendo los condominios los que se vieron más afectados en un 39% de las ventas y las residencias familiares en un 27% de las ventas. Es una crisis en la Florida, ventas de vivienda se desplomaron más por el tema de más del 50% en julio en Miami-Dade. No sé si tengo a mi invitado.
Ya lo tengo. Vamos a conversar con Alex Silverglade. Alex Silverglade es un experto, asesor en materia precisamente de inmobiliaria, en inversiones inmobiliarias. Él nos acompaña a esta hora para explicarnos un poco este fenómeno, porque también nos están informando que en el mes de julio el mercado inmobiliario que ha caído un 6%, dice aquí, it slides into a recession, como moviéndose hacia una recesión. Bienvenido, Alex, qué bueno saludarte, bienvenido Americano, es Lourdes Ubieta. Gracias, Lourdes, gusto estar contigo otra vez. Gracias, Alex. Cuéntanos qué está pasando. Fíjate los titulares. Las ventas de las casas caen casi 6% en julio, mientras que el mercado de vivienda parece que ellos usan la palabra it slides, ¿no? Como que se desliza hacia una recesión. Otro gran titular es crisis en la Florida. Ventas de vivienda se desplomaron más del 50% en el mes de julio, solo en Miami-Dade. Tenemos otro gran titular que nos dice igualmente pues que el mercado de viviendas está finalmente enfriándose y que los precios han venido a caer por primera vez desde el 2021. ¿Cuál es la verdad verdadera, Alex Silverglade? Bueno, eso es efectivamente correcto. La tendencia es negativa, es a esperar. Es exactamente lo que la Reserva Federal está tratando de conseguir por medio del incremento de las tasas de interés. Es decir, tienen que definitivamente y a la fuerza congelar, o más que congelar, enfriar la economía. Todos sabemos que el mercado estaba sobrecalentado, en gran parte por los bajos intereses. No nos olvidemos, Lourdes, que cuando salimos de la pandemia hubo un gran alza de una demanda latente, ¿verdad?, que se manifestó en el mercado, gente que ya se decidió a salir, inclusive durante la pandemia debería decir que la gente estaba comprando muchas más casas, aprovechando los bajos intereses, y a consecuencia de las presiones inflacionarias, la Reserva Federal se vio forzada esencialmente en no solo incrementar, sino incrementar de manera bastante súbita y significativa los intereses, lo cual el efecto final es claramente de enfriar la economía. Se está manifestando por medio de las hipotecas ya son más caras y por ende la gente está siendo un poco más cautelosa, no queriendo comprar, porque uno piensa, bueno, si los valores van a seguir bajando, este es el momento de pausar y ver qué va a pasar. Así que los números de ninguna manera son sorpresivos. ¿Y cuál es tu recomendación? Fíjate, estaba leyendo que, por ejemplo, por decirte, una casa de lujo, como es la casa de este cantante español, el hijo de Julio Iglesias, que le acaba de vender la casa en $6 millones, se tardó meses en poder vender esa casa frente al agua, un sueño de casa en uno de los lugares más bellos, precisamente en el condado Miami-Dade, y aquella casa, bueno, están felices porque lograron venderla y dentro de los precios de las propiedades, estemos claros, del sur de la Florida, 6 millones no es tanto, para una casa con piscina y en el agua y con muelle, y estaban hablando precisamente de la dificultad que habían tenido de vender una casa así. Te pregunto, ¿cuál es tu recomendación en este mercado? ¿Seguimos esperando antes de comprarnos la casa? Yo diría que sí. A ver si imagínense, en el mejor momento. Seguimos esperando para comprarnos la casa. Vamos a ver si retomamos, Cristian, esa llamada, aunque sea vía telefónica, porque ahí estábamos viendo a Alex Silverglade, que es un experto financiero, además en finanzas inmobiliarias. Él es el que le dice a usted. Ya lo tengo de vuelta. Te había dejado la pregunta en el aire, Alex, si tú creías que era el momento de comprar la casa o si esperamos. Llámalo, Cristian, por teléfono. A ver si por teléfono lo podemos retomar. Porque esa es la pregunta que todos están haciendo. Las personas han tratado pues de ahorrar lo suficiente para poder poner ese down payment, los que han tenido capacidad de ahorro, vamos a estar claros, ¿no? Porque en esta economía no está fácil. Y han tratado de dilatar un poco la compra de su vivienda precisamente esperando que bajen los precios, ¿no? Depende en qué lugar de la Unión Americana usted se encuentre, porque en el caso de Nueva York, puntualmente han aumentado los precios de las rentas y de las viviendas. Es un mercado que de verdad es difícil de entender, pero la noticia es que en lo que es la Florida y puntualmente el mercado de Miami-Dade se han desplomado los precios de la vivienda en un 50%. Entonces, y la razón fundamental, como nos decía nuestro invitado Alex Silverglade, es por un lado la inflación anual en Estados Unidos y en segundo lugar
también las tasas de interés, ¿no? El aumento de las tasas de interés pues dificulta a un ciudadano que tenga su sueldo, pues poder adquirir una vivienda. No sé si lo tengo, Cristian. Ok, si no avanzamos en nuestra pauta, Cristian, hacemos una breve pausa y tratamos de regresar con Alex, y si no, regresamos con Rusia, porque hay una situación muy delicada a nivel mundial, titular de la prensa mundial hoy, queridos amigos y seguidores de Americano, que fue el asesinato de una joven que es la hija del ideólogo de todo lo que el Kremlin, encabezado pues por Vladimir Putin, conoce como el regreso de la majestuosidad de la antigua Unión Soviética, Rusia, que es un poco lo que ha querido plantear Putin. Bueno, a ese ideólogo, a la hija, la mataron. Inicialmente decían que eran movimientos internos que quieren decapitar literalmente el régimen el gobierno de Vladimir Putin, pero ahora señala la inteligencia rusa que fue un asesinato por encargo. Pero recupero la conversación con Alex Silverglade, y la gran pregunta que habíamos dejado en el aire era si era el momento, su recomendación pasaba por esperar para comprar esa casa o salir y comprarla de una vez. Alex, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión y tu recomendación? Sí, perdón por la desconexión. Yo decía, Lourdes, que si uno está pensando a corto plazo, quizás la estrategia a seguir es esperar, porque el mercado todavía no se ha estabilizado. Si estamos en un cambio, en una transición, los intereses posiblemente sigan subiendo y eso va quizás a actuar para bajar los precios aún más. Uno puede esperar. Ahora, si la expectativa es 3, 5 años o más, no sé si necesariamente esperaría, simplemente porque los cambios no van a ser tan diferentes, a mi opinión, a corto plazo, y además tener un horizonte más largo, ¿verdad? Los intereses siguen siendo, a pesar de que más altos, siguen siendo históricamente bajos. Eso sería, digamos, lo más lógico. O sea, que si una persona en este momento ha conseguido una vivienda que le gusta, que se adapta a sus posibilidades económicas y a sus necesidades como familia, y es un buen momento para comprarla, no hay necesidad de esperar más. Exacto, así es. La propiedad sí que se ajusta a sus necesidades, los intereses siguen siendo históricamente bajos, entonces con un horizonte de 3, 5 años o más, yo no necesariamente postergaría la decisión. Y ahorita en octubre vamos a tener, Alex, un nuevo aumento en las tasas de interés. Eso va a afectar, por supuesto, los intereses de las hipotecas también. Sí, claro, por eso digo, o sea, si uno está pensando a corto plazo, si tiene el lujo de esperar unos meses y apostar a eso, posiblemente sí, efectivamente suban más los intereses, y quizás no solo eso, sino que inclusive exista más inventario en el mercado, lo cual le va a dar a un comprador un poquito más de oportunidad de negociar, un poquito más mejor para ellos. Y cuando la inversión es sobre un local comercial, ¿cómo va el tema de la parte comercial, no de vivienda, sino del mercado comercial puntualmente? Sí, el mercado comercial sigue bastante fuerte. No hemos visto grandes bajas en los que es precios o valorizaciones, pero sigue habiendo una discrepancia entre las expectativas de vendedores y compradores, lo cual ofrece un potencial también para un comprador que no está casado con ningún local o ninguna inversión en particular, en poder ser un poquito más paciente, porque pienso que en cuestión de tiempo los dueños se darán cuenta de que, bueno, los precios que conseguimos hace 6 meses atrás quizás no los puedan conseguir hoy. Sin embargo, es un buen momento para un dueño vender hoy, porque de aquí a 6 meses los precios serán un poquito más bajos. Alex Silverglade, gracias por acompañarme y como siempre por tus recomendaciones. Él es asesor financiero en materia inmobiliaria. Vamos a identificar a Americano y regresamos con esa noticia que les estaba adelantando sobre el asesinato de una jefe de propaganda, ¿no? Quizás un tanto indoctrinada por su propio padre, no a Vladimir Putin. Hubo una intención de asesinarlo a él, pero terminó siendo ella la persona que perdió la vida. Al regreso les cuento. En Americano Media, yo soy Lourdes Jubieta, revisando las primeras
planas de los medios a nivel mundial. En primer lugar, ya se lo dijimos aquí en Americano, renunció Anthony Fauci, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos y cara visible de la respuesta de los Estados Unidos a la pandemia del COVID-19. Anthony Fauci anunció hoy que dejará el cargo en el mes de diciembre con la intención de aprovechar, dice él, lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública. Tiene 81 años. Ha sido muy cuestionado en varios momentos críticos de la pandemia por COVID-19 y en un comunicado dijo que no se jubila, sino que sencillamente después de más de 50 años de servicio del gobierno, al gobierno, pues planea seguir la siguiente fase de su carrera cuando dice Fauci que tiene energía y pasión por su profesión. Así que Anthony Fauci renunció a su cargo como asesor médico de la Casa Blanca y en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Bien, les contaba que hay una información muy delicada que puede dar un giro aquí al tema de la guerra en Ucrania, queridos seguidores, ¿no? Hay una dama periodista y analista política, Daria Dugina. Ella es hija de un político ruso, Alexander Dugin, el principal, digamos, ideólogo, por decirlo de alguna manera, y asesor del presidente Vladimir Putin en lo que hablan, en lo que se refiere a esa visión que tiene el presidente Putin de la recuperación de los tiempos de gloria de la Unión Soviética. Este sujeto Dugin, él no reconoce la caída de la Unión Soviética. Él habla de periodo de transformación, de una cantidad de teorías, pero en ningún momento reconoce el fracaso de la Unión Soviética y del sistema en que operaba la Unión Soviética. Nunca reconoce el fracaso de ese modelo, sino que lo explica como una etapa de transformación. Sería muy largo explicarles ahora. Lo cierto es que, queridos seguidores de Americano, este señor murió, su hija, en un atentado con un coche bomba este fin de semana en Rusia. Este hombre salía de una reunión. Estamos hablando del ideólogo, del pensamiento, de la doctrina, por decirlo de alguna manera, de Vladimir Putin, un hombre muy cercano al presidente de Rusia. Y se iba a montar en el carro para salir con su hija de allí, que es una activista importante también, como les decía, indoctrinada por su propio padre, propagandista, y decide la muchacha irse en el carro del padre, pero el padre se va en otro carro y bueno, el carro explotó. Tengo un reportaje que nos cuenta lo que allí pasó. Por favor, Cristian, vamos a ponerlo en el aire. Murió en un atentado con coche bomba la hija de un ideólogo cercano a Vladimir Putin. Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, murió el sábado al explotar el automóvil que conducía cerca de la localidad de Bolshiviasomi, a unos 40 kilómetros de Moscú. Los investigadores determinaron que la periodista, politóloga y defensora de la ofensiva rusa en Ucrania murió en el lugar de la explosión debido a un artefacto colocado en el vehículo, y todo apunta a que el crimen fue planificado y encargado. La familia señaló a agencias de prensa rusas que el objetivo del atentado era Alexander Dugin, ya que, según explicaron, Daria pidió prestado a última hora el automóvil de su padre. Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neo-eurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014 a sanciones de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea. Llamado a veces el cerebro de Putin o el Rasputín de Putin, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero. De momento nadie reivindicó el atentado. El líder separatista prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania acusó a las fuerzas ucranianas del asesinato
E igualmente el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó que si se confirma la pista ucraniana, se trataría de terrorismo de Estado por parte de Kiev. Bueno, Ucrania negó la autoría de ese atentado en el que murió la hija de este aliado de Putin. Ucrania respondía: nosotros no somos un Estado criminal. Luego, acto seguido, un exdiputado ruso, enemigo del Kremlin, Ilya Ponomarev, quien vive exiliado en Kiev, en Rumanía, en Ucrania, dijo que había sido ese atentado autoría del Ejército Nacional Republicano, que es un grupo clandestino que tiene como misión derrocar al gobierno ruso y que sería el responsable de ese ataque con coche bomba en las afueras de Moscú. Pero ahora Rusia, el servicio de inteligencia ruso, ha divulgado el nombre, según ellos, según la inteligencia rusa, el nombre, las fotos y los videos de la supuesta autora de ese atentado en el que murió Daria Dugina. El Servicio Federal de Seguridad acusó a esta ucraniana, Natalia Vovk, de perpetrar el ataque que se presume que buscaba matar al padre, no a la hija, el ideólogo Alexander Dugin. Kiev niega cualquier relación con esta mujer, pero esta mujer ucraniana, según los servicios secretos rusos, habría preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos esta situación. Por supuesto, va a venir la venganza. Y eso, queridos oyentes, viniendo de Rusia, es sumamente delicado cuando estamos ya en el 6º mes de la invasión de Putin a Ucrania. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regreso con más en Americano Media. Continuar conectados con nuestra señal. Recuerden bajar la aplicación Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo. Bueno, vámonos rápidamente para el Perú. Hoy está candela este programa. Amigos, oyentes y seguidores de Americano, la Fiscalía peruana está acusando a la primera dama del país de dirigir una red corrupta junto con sus hermanos. Esta que parece que no moja, resulta que empapa. Esta señora primera dama del Perú. Vámonos rápidamente para Lima con el exministro Fernando Rospigliosi. Él también es periodista, nos acompaña a esta hora para ayudarnos a entender este nuevo caso de corrupción en el Perú vinculado a la familia presidencial. Bienvenido, don Fernando, qué bueno saludarle. Lourdes Jubieta de Americano Media. Buenos días, Lourdes. Bueno, estamos aquí, como se dice, patidifuso por esta imputación de la Fiscalía del Perú que acusa a la primera dama de dirigir una red de corrupción junto a sus hermanos. ¿De qué se trata todo esto, don Fernando Rospigliosi? Lo que ha ocurrido es que detuvieron a la hermana de esta señora, a la esposa la hermana de la esposa de Pedro Castillo, que ellos consideran como su hija, porque parece que la tuvieron desde muy pequeña. Esta señorita está hoy día presa con detención preliminar por integrar una red de corrupción. Y varios de sus asociados fueron detenidos también por disposición de la Fiscalía y han confesado que desde la primera semana en que esta gavilla delincuencial se instaló en Palacio de Gobierno, empezaron a tramar el saqueo de los recursos del Estado. La primera semana, es decir, no es que se corrompieron en el poder, sino llegaron para robar. Y estos ahora delatores han revelado los detalles de cómo operaba esta mafia desde Palacio de Gobierno, coordinada por la esposa de Pedro Castillo, y que incluía, por supuesto, a varios familiares, a los hermanos de la esposa de Pedro Castillo, a la hermana también, que ahora está detenida, a los sobrinos de Pedro Castillo, es decir, toda la familia estaba metida
en esta red de corrupción y lo que ellos hacían era ir donde alcaldes de varios lugares del país y les ofrecían darles presupuesto para hacer obras, presupuesto que les daba el gobierno central. Y esas obras serían ejecutadas por empresas que ellos mismos creaban con testaferros y por las cuales recibían grandes sobornos. Y de hecho está comprobado que el gobierno dio decretos de urgencia que muchos consideran ilegales para transferir millones y millones a estos municipios para que ejecuten precisamente estas obras que habían sido coordinadas por esta mafia desde Palacio de Gobierno con la esposa de Pedro Castillo al frente. Esta es una de las denuncias, de las varias, ya Pedro Castillo tiene 6 denuncias de corrupción de la Fiscalía. Esta es una adicional que involucra, como digo, a la esposa y a los parientes. Entonces, las pruebas son abrumadoras, pero desgraciadamente no ocurre nada en el Perú, pues. Aquí tenemos lo que yo he denominado una democracia fallida. Es una apariencia de democracia donde realmente no existe Estado de Derecho, las leyes no funcionan y la gadilla de delincuentes que está en el poder sigue haciendo lo que le da la gana. En suma, amigos y seguidores de Americano, la primera dama del Perú, la esposa del presidente Pedro Castillo, de nombre Lilia Paredes, coordinaba los ingresos a Palacio de Gobierno en Lima, los apoderados, la entrada, los ingresos de los apoderados de empresas en busca de contratos de construcción a nivel nacional, y su hermana Jennifer era quien establecía las reuniones con los alcaldes para ofrecerles proyectos, como lo dice don Fernando Rospigliosi, en donde tenían toda la seguridad de tener éxito porque es aprobado por su esposo, el mandatario Pedro Castillo. Esta pareja que llega al poder diciendo que era los representantes de los de a pie, de los más pobres, de los más desposeídos, de los más necesitados, y resulta ser que entraron desde la primera semana robando el país, robando el erario público, con sonados casos de corrupción. Ya el presidente tiene 6 expedientes abiertos por corrupción y tiene un poco más de 1 año y pico en el gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Porque por menos que esto han sacado del poder en el Perú a varios presidentes. Y por el otro lado, ¿cómo le parece a usted, hablando de corruptos y de ladrones, que Antauro Humala, el hermano del expresidente Humala del Perú, salió en libertad sin pagar toda su reparación civil? Bueno, sobre esto último, Lourdes, es un asunto inaudito, increíble, indignante. Este criminal, este asesino, el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, mató a 4 policías, a 4 muchachos en una asonada que hizo el año 2005, asaltó una comisaría en una provincia y asesinó a estos 4 policías. Luego se rindió sin combatir, es un cobarde. Y lo hizo porque su hermano, Ollanta Humala, acababa de ser pasado a retiro, a un comandante del ejército que estaba en Corea del Sur como delegado del ejército, y lo pasaron a retiro en diciembre de 2004. Entonces Antauro Humala asaltó esta comisaría en venganza. Bueno, asesinó a 4 policías. Fue sentenciado a 25 años de prisión en 2005, o sea, debería salir en 2030. En el gobierno de Ollanta Humala, usando el poder que tenía Ollanta Humala y la corrupción del poder judicial, le redujeron la condena a 19 años. Sí. De 25 a 19 años. Y ahora Castillo lo ha liberado de manera absolutamente ilegal, porque esto tiene que ser determinado por un juez. En fin, hay muchísimas razones por las cuales ya se ha demostrado que es ilegal. Sin embargo, lo ha liberado inmediatamente, como había señalado en la campaña electoral, que él iba a liberar a este criminal, y lo hizo. Este asesino es organizador de bandas violentas, que es lo que necesita el gobierno Castillo ahora para crear el caos y
terminar de liquidar lo poco que queda de democracia en el Perú. Porque en relación a lo otro que tú preguntabas, otros presidentes han sido destituidos por mucho menos. Sí. En el Perú existe, como en todos los países con sistemas presidenciales, como en Estados Unidos, un sistema, allá se llama impeachment, acá es la vacancia presidencial, que puede ser determinada por el Congreso. No obstante, lo que ha hecho la gavilla de delincuentes que está ahora en Palacio de Gobierno es comprar el número suficiente de congresistas para evitar que lo destituyan, que lo baten, que lo saquen del poder. Esto ha sido denunciado también por ex colaboradores de Castillo que ahora están presos y que se han sometido a un acuerdo con la Fiscalía y han delatado a varios de estos congresistas que están comprados por el gobierno para evitar su vacancia. De hecho, es imposible sacarlo porque han comprado un número bastante grande de congresistas. Entonces, ahí están convocando sacar a la gente para la calle en el Perú, porque imagínense ustedes, queridos seguidores americanos, en medio de esta situación que existe entre la primera dama, la primera familia, la familia presidencial, robando en el Perú desde la primera semana, sacando a los delincuentes de la cárcel, violando todas las normas jurídicas y la ley. Hacia dónde va el Perú. Tengo que despedir porque se me acaba el tiempo. No se separen, por supuesto, de nuestra señal Americano Media. Los invito a que bajen la aplicación. Gracias por estar conectados con este espacio y continúen con Americano.